Bienvenidos a Nueva Argentina, donde hacemos análisis político desde nuestro interés nacional, que es el interés de los argentinos. Si aún no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa al lado la campanita, así nos seguís con las notificaciones. Y también tenés las redes sociales, donde subimos noticias todos los días. Tenemos un gran podcast esta vez con un invitado especial que se llama Lucas Carena, a quien muchos deben conocer. Es licenciado en Comunicación Social y magíster en Diseño de Estrategias de Comunicación. También es especialista en psicología de masas y medios masivos de comunicación. Bueno, te agradecemos mucho, Lucas, por estar acá. Lucas, Alejandro, bueno, qué gusto, qué gusto reencontrarme con ustedes en este espacio. Bueno, les comentaba antes de arrancar el programa un poco behind the scenes, como se dice. Sí. Qué gusto verlos activos, qué gusto verlos, bueno, activos en las redes, en los medios, con esto que están haciendo. Los felicito, los incentivo a seguir adelante y bueno, yo un poco estoy haciendo lo propio, ¿no? Desde cada uno de su espacio. Así que muchas gracias por la invitación, ¿no? Así que un gusto, realmente. No, gracias a vos. Obviamente también destacamos que has escrito varios libros, sobre todo has tratado mucho de los orígenes de la civilización occidental, de lo que es la identidad occidental en un sentido profundo, filosófico. Y recomendamos también libros, por ejemplo, La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, que hiciste con Pablo Dávoli, y, por ejemplo, La Conspiración de Medea, que es el último que has sacado. ¿Dónde se pueden encontrar tus libros, Lucas? Yo trabajo mucho con la plataforma Lulu Press porque yo cargo los libros ahí y es un sistema de venta de libro a demanda. O sea, en vez de yo estoquearme con 2.000 libros y tener que mandarlos a distintas partes del mundo, con los costos de envío son realmente carísimos. Este sistema, es decir, mi libro está cargado como en una plataforma, la gente va, compra una unidad, se imprime esa unidad y se manda. O sea, pueden comprar de 1, 2, 10, lo que quieran. Pero es un sistema que me permite acceder fácilmente a un mercado más abarcativo, más internacional, ¿no? De habla hispana, generalmente, ¿no? Claro. Pero yo cada tanto voy comprando algunos libros y los voy ofreciendo por plataforma Mercado Libre, pero que en este momento estoy sin. Pronto voy a estar sacando algunos libros para la venta, así que me pueden contactar a mí a través de mi correo electrónico, de mis redes. Y bueno, a medida en que yo voy teniendo libros, también se los hago llegar acá dentro del interior del país, ¿no? Ahí en Capital Federal. Perfecto, vamos a estar incluyendo entonces esos datos en la descripción, así pueden acceder. Vamos a hablar, Lucas, de política y actualidad. Vos, como bien sabés, quizá nos has seguido, proponemos el nuevo nacionalismo, que es una idea superadora, que pone primero a la nación más allá de las ideologías o creencias personales. Es algo que busca ser diferenciador, pero que en vez de separar, lo que trata de hacer es algo concreto, que es unir, algo tan concreto y necesario como unir. Vemos que hay una desintegración, digamos, social, una pérdida de valores en lo cultural, una crisis, digamos, en todos los ámbitos, político, económico, filosófico, y vemos una necesidad de enfrentar esta socialdemocracia que se ha infiltrado, digamos, en todos estos ámbitos que he mencionado. Y como se vio en el contexto internacional, quizás se habla de la nueva derecha, en este contexto, para hablar simplemente no de forma dogmática, sino como una simple forma de caracterizar lo que está pasando y cuáles son los bandos, unir a esa derecha, digamos. Vos también lo has hecho también, digamos, lo has hecho uniendo también a la derecha, entrevistando a varios referentes y dándole también oportunidad para que expresen esas ideas. ¿Has tenido algún saldo positivo en esta experiencia de tratar de unir a la derecha? Sí, he tenido, como en toda campaña que uno emprende, pros y contras, ¿no? Por empezar, estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Esto de un concepto que resignifica la nueva derecha o nuevo nacionalismo, es decir, en tanto distinguir, no para separar, sino al contrario, para integrar, ¿no? Y también habla me parece, de una renovación generacional que se requiere en los espacios patrióticos y nacionalistas. Y tiene que haber un puñado de gente joven que no, a ver, sin dejar de escuchar a los mayores, a los que saben, también aprender de los errores, ¿no? Porque por algo han llegado tan atomizados y tan divididos aquellos de quienes hemos aprendido tanto. Entonces también me parece muy bueno esto que ustedes han hecho de renovar, como decía San Agustín, ¿no? Distinguir sin divorciar y unir sin confundir.
Entonces, me parece que eso está muy bueno como concepto. Y yo estoy haciendo, sí, como ustedes bien dicen, lo propio, tratando de primero comunicar, antes de unir, por lo menos decir, bueno, estamos en comunicación. Aquellos que abogamos por ciertos, bueno, intereses que tienen como el centro, como núcleo, como nudo gordiano la nación, poniéndola sobre todas las cosas, somos personas dialoguistas, que podemos intercambiar ideas, podemos estar de acuerdo en algunas cuestiones y en desacuerdo con otras. Porque esto de hablar ya digo, de nacionalismo es algo que, si vos te pones a pensar, ya está como desde un comienzo un poco mal, bueno, mal configurado. Nosotros tuvimos un partido nacionalista creado en 1862 por Bartolomé Mitre y tuvimos un partido nacional creado en 1874 por Nicolás Avellaneda. Es decir, que eran de extracción unitaria. Entonces, no, el pensamiento nacional se nutre de sectores que han sido, de extracción más elitista y otros de extracción más popular. Si vos mirás a aquellos que, por ejemplo, aquella línea de pensamiento que va de Alberto Escurra Medrano, Rodolfo, los hermanos Irasusta, Rodolfo, Julio Irasusta, Federico y Carlos Ibarguren, que apoyaron el golpe de 1930, el mismo Ernesto Palacio, Ramón Dol, Leonardo Castellani, Julio Membiel, Jordán Bruno Ollenta, es decir, es una línea nacional conservadora, pero yo no puedo desconocer que también tenemos a la Juventud de la Forja, ¿no? La Fuerza de Orientación Radical de Jóvenes de la Argentina, con Enrique Santos Discépolo, Homero Mansi, que escribían tangos porque eran perseguidos en la década infame por sus ideas, entonces tenían que disfrazar sus ideas de letras de tango, Arturo Jaureche, Raúl Escalabrini Ortiz, es decir, de extracción irigoyenista que fueron proscriptos y perseguidos durante la década de infame y que apoyaron el golpe de Estado en 1943. Es decir, fíjate cómo en algún momento esas ideas tuvieron que dejar viejas rencillas, que en el año 1932-33 hubieran sido insalvables, y unirse para evitar que el poder fuera entregado a los intereses de Patrón Costas y los intereses imperialistas norteamericanos, ¿no? Claro, hoy estamos en un contexto parecido. Estamos en un contexto parecido, aunque sea que nos una un poco el espanto. Y en función de eso, dejemos y evitemos algo que yo he tratado de, bueno, con cierta pedagogía en la medida de lo posible, he tratado de enseñar, que es evitar lo que se llaman los purismos innecesarios. Acá, por purismo es, nosotros en nuestros espacios tenemos valores, como bien dijiste Lucas, estamos en una sociedad desprovista cada vez más de valores, tenemos escalas axiológicas endebles, vivimos en una posverdad, en una era de relativismo absoluto. Y no sé qué pasa, nosotros nos forjan ideas como trascendencia, como honor, como lealtad, y esas ideas que son nuestra fortaleza también se vuelven un poco nuestra debilidad, porque después eso también nos hace caer en una especie de purismo teórico, donde decir, no, mirá, no te juntes con Alejandro, porque Alejandro lo vi sacándose una foto con tal otro, que se fue con los peronistas de allá, y no te juntes con Lucas, porque estaba antes con una agrupación que eran medios de izquierda. Es decir, y ahí cuando empiezan los purismos, nos dividen. Estoy dando ejemplos ad hoc, ¿no? Hipotéticos. Sí, sí. No te juntes con Lucas Carrena, porque se entrevistó con un liberal como Agustín Laje. Y al contrario, es lo que hay que hacer. Hay que empezar a decir que nuestras ideas sean Muchos decían, pero ¿cómo vas a claudicar, hablar con ciertos, digamos, líderes del liberalismo y dejar que te quieran traccionar? ¿Y por qué no pensarlo al revés? ¿Por qué no son ellos los que están empezando ahora? Ya te digo, de que empezaron a darse cuenta de quién es Gloria Álvarez, de que empezaron a darse cuenta de quiénes son los liberprogres, están repitiendo esos sectores paleolibertarios o paleoconservadores, están repitiendo nuestro discurso. Ellos están hablando de globalismo, de nuevo orden internacional imperante,
Están hablando de conceptos que nosotros venimos predicando hace décadas, ellos lo están descubriendo ahora. Gracias a que empezamos a dialogar en pro de una patria forjada sobre algunas cuestiones fundamentales que tienen que ir primero antes que las rencillas, por ejemplo, debates económicos que tenemos que dar. Digo, en lo económico donde nos podemos diferenciar con ciertos sectores del liberalismo. Por ejemplo, la defensa de la vida. Yo no puedo salir a callar a ciertos sectores, bueno, que pueden tener alguna mirada de desconfianza con ciertos aspectos históricos, del desarrollo bueno, del peronismo ortodoxo, cuando lo que están haciendo es matarnos a nuestros hijos antes de nacer, o cuando están tratando de trasvestirlos desde la primera infancia en la escuela con la ESI. Entonces digo, nos tenemos que empezar a dar cuenta de que sin claudicar aquellos valores trascendentes y profundos, tenemos que empezar a hacer política con todo lo que ello implica, es decir, a tener un poco de cintura y a dejar aquello que en realidad nos divide y que nos hace débiles frente a un enemigo cada vez más poderoso, elefantiásico, esto de cabalgar al tigre, como decía Ébola, y tener la suficiente habilidad, y acá estamos en el terreno de lo táctico, no de lo estratégico, la suficiente habilidad como para ser nosotros los que vamos ocupando espacios institucionales, vamos comunicándonos con distintos actores donde hay elementos que nos unen, 7, 8 puntos centrales que nos puedan unir, y sobre eso, bueno, armar un frente de unidad. No estoy diciendo con esto un frente electoral, o por lo menos no es para mí lo más importante en este momento. Sí, un frente de unidad, un frente de diálogo donde estén los sectores. Yo tuve que aprender, les soy sincero, Alejandro, Lucas, tuve que aprender a federalizar mi mirada. Nosotros tenemos movimientos nacionalistas, tenemos el Círculo Nacionalista de Santiago del Estero, de Tucumán, de Jujuy, de Catamarca, que se unieron en un foro, el Foro Nacionalista del NOA, donde hay tipos de fuste, como el profesor Jorge Enrique Camacho Ruiz de Salta, el camarada Marañón de Santiago del Estero, gente valiosa de la que tenemos que aprender, y armaron un foro y están dialogando. Ahora lo que tenemos que lograr es que el NEA se una con el Núcleo Social de Córdoba. Nicolás Moliner, Ignacio, ¿cómo se llama este chico? Que de paso les... Ignacio Barbero, que están haciendo un trabajo increíble del Núcleo Social Córdoba, que me convocaron también para tener una tertulia como ustedes. Tenemos que empezar a comunicarnos, la región centro. Yo digo, tenemos que desunitarizar nuestra mirada. Y me incluyo, yo soy de Rosario, pero Rosario y Buenos Aires somos los dos puertos y estamos a 300 kilómetros. Tenemos una concepción porteña, de igual modo. Me refiero a federalizar de verdad nuestra mirada respecto del nacionalismo y empezar a entablar lo que se llaman puentes de diálogo, aprender unos de otros, y allí donde hay diferencias y allí donde vemos que hay cosas que quedan truncas en esa negociación y en ese tablero de diálogo, en ese tablero de comando del que queremos ser parte, bueno, saber cuándo dar esas discusiones. Yo no le digo que no a ciertas discusiones, pero tenemos que saber postergarlas. Bueno, esto lo vamos a discutir después. Ahora hay cuestiones más acuciantes y apremiantes que tenemos que resolver. Digo, eso como primer pantallazo. O sea, yo aprendí dos cosas. A federalizar un poco mi mirada del asunto, de salir de la General Paz, por así llamarlo. Y en ese sentido también entender que la juventud tiene que aprender, insisto, de sus ancianos, de sus mayores, pero también aprender de sus errores y saber qué no repetir. Aprender no siempre es aprender, imitar lo que hacen otros, también es imitar lo que no hay que hacer, ¿no? Lucas, Y en ese sentido, sí, vale. recuerdo el video que estás mencionando con el que estábamos de acuerdo y mismo habíamos armado una pregunta sobre eso, Sí. que decías quitar los dogmatismos y purismos. Nosotros creemos un poco a veces que se cae en eso por una falta de conciencia, ¿no? Pareciera que no se está consciente de el peligro que corre la nación argentina de desaparecer, ¿sí? Y que en crisis no podés ser purista porque es un síntoma, si se quiere, de que vas a desaparecer, estás condenado al museo, si sigues siendo purista y dogmático. Y también, por lo último, para redondear la pregunta, frente a esto, que también parece no tomarse una conciencia de cuál es el enemigo,
que para nosotros es la socialdemocracia, no confundirlo actualmente con el conservadurismo y demás. ¿Estás de acuerdo un poco con esto? ¿Y cuál te parecería que sería la solución? O sea, marcar un enemigo, ¿para dónde ir? Bueno, es muy interesante la pregunta. Dos aristas podría identificar dentro de eso. Sí, la socialdemocracia es el enemigo, ¿no? Incluso es un enemigo que se infiltra permanentemente. Anoche hablaba en un directo con Pepe Muñoz Aspiri sobre esto, la socialdemocracia, cómo ha logrado abordar y abarcar como una especie de metástasis cancerígena todos los espacios institucionales y ha logrado meterse, a ver, desde arriba, es decir, de las corporaciones que la impulsan, desde el internacionalismo y el globalismo que la impulsa, y ha logrado vender en la sociedad sus ideas, la socialdemocracia, como ideas transgresoras, como ideas que calan en la juventud. Entonces, tenés desde el pañuelito verde, el lenguaje inclusivo, bueno, todo el ecologismo, toda la onda green, el Green New Deal, podemos decir, el nuevo Pacto Verde, claro, que ha calado, sobre todo en las juventudes, y los hace sentir revolucionarios, transgresores, ¿viste? Esas cosas que buscan los jóvenes muchas veces. Y es una agenda deleznable, totalmente vertical, venida de arriba, y es lo que hay que romper. O sea, estamos claros que ese es el enemigo. Ahora, ¿cuánto ha avanzado y cuánto ha calado, como bien decís? Es tan profundo y el poder de fuego que tiene es tan grande, su artillería es tan pesada, que nosotros todavía estamos en las disquisiciones de, insisto, cómo nos vamos a organizar, quién se pone atrás de quién. Yo a todos y esto no es una cuestión, ya te digo, a ver, de un mal hábito, si se quiere, con cierto grado de cinismo o mintiendo. Yo a todos los grupos les digo, bueno, tienen que ser ustedes. Pero no es porque le digo a todos los mismos, de modo tal de decir, bueno, a ver, me da lo mismo cualquiera. No, les digo que tienen que ser ustedes, porque muchos están esperando el líder mesiánico, que es propio aparte también de esta cuestión de la lealtad, del liderazgo, del culto a la personalidad, también que signa nuestras agrupaciones. Están esperando al Mesías, o está aquel que te invita a decir, che, mira, unamos, no, vengan atrás nuestro. Entonces, tenemos esas dos connotaciones. Aquellos que están esperando al hombre gris, de Parravicini, y aquellos otros que están diciendo, va, está bárbaro, pero nos tenemos que unir todos, pero nos tenemos que encolumnar atrás mío. Tengo que ser yo. Las dos cosas están mal. Primero tendríamos que empezar a reducir ese culto a la personalidad, porque ambas son formas encubiertas de culto a la personalidad. Lamentablemente estamos en el siglo XXI y tenemos que ayornarnos a algunas cuestiones de nuestra época, para bien o para mal, y tenemos que empezar a trabajar más en red. Es decir, pensar un esquema de red, un esquema más horizontal, no un esquema en el que nos tenemos que involucrar atrás de tal líder, tal agrupación, tal referente. Tendremos que aprender a decir estar por eso hablo de comunicación antes que de unión. La comunicación es algo más interseccional y transversal. Y en ese transversalismo, ya digo, de consignas y de ideas, armar, en todo caso, una serie de ejes programáticos. Entonces, dice, bueno, perfecto, empecemos a comunicarnos y convirtamos estas charlas que podemos tener por vías de la tecnología en alguna suerte de foro permanente. Armemos cursos, talleres, conferencias, intercambiemos publicaciones. Ustedes me dan, no sé, la revista que publican, yo les doy mis libros y empezamos a armar una biblioteca común. Hay un montón de acciones, ya digo, intermedias, antes de la acción política directa, política partidaria directa, que podemos llegar a hacer. Y en tercer lugar, es decir, cuando vos me preguntabas si he tenido pros y contras con esta lógica, ¿no? En medio también de ver cómo se acomodan los planetas, sin tratar de ya ir al fin de la cosa, bueno,
están, por supuesto, los puristas que me han señalado, que ya han dicho, mirá con quién habla, con quién otro. Y en la medida en que fui avanzando, esos mismos puristas que estaban con el dedo acusador, con los fariseos del fuego amigo, yo les digo los fariseos del fuego amigo, porque son de nuestras líneas de pensamiento, pero están prontos a señalarte, se empezaron a sorprender porque me vieron hablando primero con Guillermo Moreno y después con Gómez Centurión y dijeron, pero claro, no, porque no es que yo, por estar comunicándome con uno o con otro, estoy ya firmando un pacto fáustico. Lo que estoy es tratando de mostrar todas las voces y en ese contexto de las voces hay ver cuáles son esas ideas comunes y tienen que ser esas ideas comunes las que tienen que primar sobre los actores intervinientes. Incluso, ya te digo, aquellas personas con las que fui hablando fueron cambiando puntos de vista y puntos de parecer. Ellos mismos dijeron, mira, después de una charla con vos, tuve que revisar y dar atrás algunos pasos para cambiar la forma en expresar ciertas cosas. Me pasó con Gómez Centurión. Eso habla muy bien de las personas con las que me he entrevistado. Entonces digo, es un proceso arduo, lento y por momentos nos vamos a sentir incluso en soledad para darlo. Pero me parece que es el camino adecuado. Diálogo, trabajo en red, cierto horizontalismo de las ideas. Nadie se pone por debajo de nadie. Estamos todos en un mismo plano, momentáneamente. Y en última instancia, tratar de que en esa dinámica del diálogo y del intercambio mutuo, empiezan a decir, bueno, la verdad es que los nacionalistas, los nuevos nacionalistas son personas con las que se puede hablar, son capaces de transmitir ideas, de revisar algunas ideas propias, no son repetidores de dogmas, de estructuras doctrinarias, verticales, arcaicas, vetustas, que no tienen ningún tipo de asidero con la... Tenemos que entrar en el juego político, mostrarnos capaces de entrar en la arena política sin claudicar a las cuestiones fundamentales. Ahora, si vos vendés tu alma, por eso hablé de pacto fáustico, claro, y no vamos a tener mucho para hacer, ¿no? Tenemos que algunos ejes que son innegociables, son inclaudicables. La defensa de la vida, la defensa de nuestras fronteras, la defensa de nuestra bandera, el espíritu de trascendencia. No estoy hablando de una religión en particular, digo espíritu de trascendencia, es decir, creer que somos personas forjadas a imagen y semejanza de un orden trascendente, es decir, ciertos estándares tenemos que mantener y articular. Y eso cualquier persona de buena voluntad lo sabe valorar. Yendo un poco, Lucas, para el tema, o sea, visto desde la arista nuestra, acabas de definir cómo es la situación desde nuestro punto de vista, más o menos de los que estamos en este ámbito. Ahora vamos al ámbito del otro lado, es decir, a lo que asignamos como el enemigo. La globalización es un fenómeno que se relaciona con la tecnología y la comunicación. Acá estamos, por supuesto, ¿no? Esto acerca a las personas, nos permite entrevistar gente de otros países con ideas afines y desde la misma postura, podríamos decir, como Miklos Lucas o Javier Villamor, entre otros. Pero también también hay que diferenciarlo del globalismo, porque en la globalización está incluido el globalismo, que es una postura político-ideológica que tiende a homogeneizar y dominar las naciones. O sea, ataca las diferencias de las personas, a pesar de que el discurso sea de diversidad, los pueblos y lo que conforma la identidad de las naciones. Esto ha generado una reacción, digamos, del capital financiero en esta época, porque, por supuesto, se han visto los rebrotes. Algunos dirán nacionalista, otros patriota identitaria, por así decirlo. En este contexto, y si es posible que nos des una definición, ¿cómo podríamos reconocer, en este contexto del lado oscuro de la globalización, que llamamos globalismo, cómo reconocemos un nacionalista? Qué buena, te agradezco la pregunta, Lucas. Es muy interesante. Mira, sin entrar en discurrir por campos así muy intelectuales, te quiero nombrar solamente un autor, que es Marshall McLuhan, Herbert Marshall McLuhan, que hablaba como
las tecnologías de la comunicación como en tres instancias, ya que ya hablaste de las tecnologías, ¿no? Efectivamente, nosotros ahora nos estamos comunicando como producto, como consecuencia de los beneficios de la tecnificación y de la tecnologización de las comunicaciones, ¿no? Y hablaba de tres momentos: la aldea tribal, es decir, la aldea de la tribu, podemos decir, donde las fronteras eran conocidas, vos sabías todos los miembros de la aldea quiénes eran, y la información era, de alguna manera, limitada. Era un grupo donde vos conocías principio y fin de lo que pasaba. Tenías al viejo sabio, al que le preguntaba las cuestiones de la vida, tenías al líder guerrero, la aldea tribal, ¿no? Después pasamos a un momento con digamos, el descubrimiento de la imprenta, lo que McLuhan llamó la galaxia Gutenberg. Galaxia en el sentido de que ya había una expansión a partir de la mecanización de la imprenta, donde ya era inabordable el material que vos podías acceder, ¿no? Pero al mismo tiempo hablaba de galaxia y no de aldea, porque las fronteras eran difusas, es decir, imprimir cientos de miles de libros y que cada libro se pueda editar cientos de miles de veces, hacía como inabordable las posibilidades del saber con la galaxia Gutenberg. Pero dice, después pasamos a una tercera fase a la que llamó aldea global. ¿Y por qué aldea global? Porque esa explosión de las comunicaciones con las nuevas tecnologías, el Internet podemos llamar hoy, ¿no? Y los medios de comunicación, se vuelve a la lógica del globo y de la aldea, porque ya es una comunidad donde empezamos a conocer nuevamente sus fronteras, pese a que en ese globalismo la información también es ilimitada. Solo por decirte que YouTube tiene 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, te estoy hablando de una sola plataforma, una sola red, donde el 79% de los usuarios de Internet afirman tener una cuenta de YouTube, donde ven promedio 1.000 millones de horas de video por día, se miran en YouTube, 1.000 millones de horas promedio por día se miran alrededor del mundo, donde el 70% de las producciones de YouTube proviene de dispositivos móviles, es decir, hoy quien genera la información es la gente con su teléfono. Esto habla de que el 70% ya no está más en los estudios de televisión, sino la gente registrando algo en la calle, donde son 300 horas de video que se cargan por segundo a YouTube. También es inabordable, pero ya la lógica es la de una red global. Nosotros no podemos ir en contra de esa tecnología, de hecho la estamos aprovechando, de hecho hemos crecido, y en la medida que hemos crecido ha sido también con el favor de esta tecnología. Pero como vos bien indicaste, Lucas, el globalismo, que es una forma, o la forma que ha asumido actualmente el globalismo, entiende por esto la eliminación de todo tipo de identidad, entiende que detrás de esto se viene un film de las naciones y sus identidades nacionales, la muerte del ius solis, del ius sanguinis, no importa la prosapia, no importa, tus ancestros, de dónde venís ni hacia dónde vas. Quieren un modelo de hombre nuevo, sin fronteras, sin horizontes, degradado a ser una fuga en el instante, es decir, a disolvernos como la información a través de las nuevas tecnologías, y ser funcionales, sí, a una suerte de entidad colectiva que trasvasa todo tipo de región, frontera, limítrofe, y que trata de disolver las voluntades individuales, los valores y las culturas, ¿no? En el fondo hay una gran crisis, una decadencia, al decir de Oswald Spengler, un elemento más que vendrían a indicar la decadencia de Occidente. Entonces, tu pregunta es muy adecuada, porque primero que hay que distinguir globalización del globalismo, eso estoy de acuerdo. O sea, el enemigo es el globalismo como tal, no la globalización en términos tecnológicos. Nadie quiere volver a la edad de piedra, ni comunicarnos con señales de humo por decirnos nacionalistas, eso está claro. Nosotros queremos aprovechar las potencialidades de la tecnología. Lo que pasa es que también detrás de la tecnología hay un capitalismo recalcitrante que ciertas tecnologías las promueve, ciertas tecnologías les da prensa, y a ciertas tecnologías
que hoy tranquilamente permitirían que los vehículos sean autopropulsados con energía solar, no le dan la misma cabida, porque hay intereses petrolíferos, intereses corporativos, que lo que van a hacer con esas tecnologías es dejarlas absolutamente sumidas en un silenciamiento y en una persecución total. Eso por un lado, o sea, el capitalismo es selectivo con las tecnologías que promueve y difunde, y por lo tanto también hay tecnologías que son proscriptas y silenciadas y ocultadas. Ahora, ¿cómo reconocer? Acá viene la segunda parte de tu pregunta. ¿Cómo reconocer a un nacionalista? Bueno, es una pregunta compleja, difícilmente resumible en pocas palabras, pero básicamente lo que podemos identificar, cómo reconocemos a un nacionalista, es aquel que no se deja fagocitar por toda la mácula, yo hablo así difícil, pero es mi forma de hablar, por toda la mácula hedonista que hay detrás del globalismo. Es decir, la lógica del consumo, la lógica de la ostentación de lo material. Eso habla mucho, ¿no?, de las personas. El globalismo que nos impone ideas, por ejemplo, por ejemplo, hay mucho hoy en día del joven que asume que una idea es buena porque así se la practica o se la lleva adelante en los países del primer mundo. Por darte una idea, cuando salió lo del aborto, circulaba un mapa que decía que los países del norte, los países más industrializados y que mejor les va, todos tenían legalizado el aborto. Entonces nosotros, que somos economías atrasadas, países periféricos, en vías de desarrollo, teníamos que hacer ¿qué? Legalizar el aborto. Y vos decís, pero esto es una falacia de afirmar el consecuente. Es decir, que compartamos la legalización del aborto con los países del norte no nos va a hacer ni más ricos, ni mejores, ni más desarrollados. Esto sería tan ridículo como pensar que porque legalizamos el aborto, mañana vamos a tener superávit en la balanza comercial y te vamos a tener superávit fiscal, que vamos a, no sé, que porque legalizamos el aborto no vamos a tener más deuda externa. Claro que no se equivocan los países centrales. Una falacia liberal, ¿no? Pero bueno, esa es la gran falacia liberal, tal cual, tal cual. Entonces, en realidad, esto de creer que una idea es buena porque es importada, es lo primero que tenemos que tratar de erradicar. Y los genuinos nacionalistas, te quiero decir, hay personas que ni siquiera se autodefinen o se ponen a sí mismos esta etiqueta, yo soy nacionalista, porque hay gente que filtra con sentido crítico aquellas ideas que vienen de afuera, o por lo menos que las asume como buenas solo por el hecho de que vienen de afuera. Entonces eso ya es un elemento, bueno, esta persona la tengo que tomar en consideración, es una persona a la que tengo que convocar, a la que tengo que sumar a nuestras filas. A lo mejor no tiene que tener una gran instrucción, pero sí tiene sentido común, gran sentido común. Es decir, no toda idea, porque se aplica en todas partes del mundo, es necesariamente buena y funciona. Es decir, en el fondo somos nacionalistas. No porque somos herméticos, cerrados al mundo. No somos nacionalistas porque queremos estados elefantiásicos y deficitarios, sino porque si hacemos acuerdos bilaterales o multilaterales, tienen que ser acuerdos cuyo fin favorezcan el interés de la nación. Si nosotros tenemos diálogo o contacto con otras economías, con otras partes del mundo, hacemos acuerdos de hermanamiento, zonas de libre comercio, intercambios económicos, tiene que ser para favorecer al conjunto de la nación, no a un grupito económico o a un conjunto de empresas, no a sectores, bueno, privados o lo que se llama también hoy en día muy de moda capitalismo de amigos, no para hacer capitalismo de amigos, sino para que el bien común de la nación prime y hacia eso podamos favorecer. Yo creo que cómo identificamos a un nacionalismo, primero y ante todo cuando no compra de manera acrítica las ideas que se imponen como buenas solamente porque vienen de afuera. Eso sería como primera instancia la nota. Hay muchas más para decir, pero me parece que prima facie es la que indica cuando alguien se perfila como un buen nacionalista. Lucas, mencionaste algunos puntos en tu anterior respuesta que me gustaría hacer hincapié para saber lo que pensás sobre esto.
sea, por un lado es interesante, o me resulta a mí muy interesante, cómo la derecha actualmente tiene que ser nacionalista, pero sin ser nacionalista. O sea, se tiene que toma todas las ideas, pero no dice que es nacionalista, hay un miedo a la palabra, no, somos patriotas, patriotismo y demás. O sea, por un lado es como que hay una gran contradicción, yo diría, en este aspecto en la derecha, porque tienen que reivindicar al Estado-Nación, pero quieren continuar con una ideología de libre mercado. Eh, Todas estas, digamos, esas contradicciones, una falta de realismo también, y no dejar nada de lado, que se puede ver en algunos referentes, ¿sí? Me hace a mí preguntarme, ¿no? Nos hace preguntarnos quizás a los nacionalistas. Hoy la realidad que se ha impuesto, ¿sí? Ha demostrado que hay que reconstruir el Estado-Nación, ¿sí? Hay que reivindicar los proyectos nacionales, las políticas de Estado, ¿sí? Proteger los recursos, o sea, reivindicar la identidad también por una cuestión de que la persona necesita tener una coherencia con su identidad biológica, nacional y si se quiere espiritual, ¿sí? Para desarrollar una propia identidad personal. Luego, estas cuestiones que el nacionalismo sienta reivindicado. Hoy la realidad se impone y dice, esta es la solución frente a un globalismo que destruye las identidades, no quiere personas con identidad, que no triunfen en el mundo y demás. ¿No será hora realmente de que estas personas, ¿sí? que toman todas estas propuestas del nacionalismo, que bienvenido sea, pero no será hora que realmente nos escuchen de verdad? Sí, mira, respecto de por qué hay quienes le tienen algún tipo de animadversión a la palabra nacionalismo, lo entiendo. No quiere decir que lo comparta, pero lo entiendo. En primer lugar, porque por nacionalismo se entienden cosas muy diferentes en distintos puntos del mundo. Si vos vas a España, por ejemplo, vos hablas de nacionalismo, y el nacionalismo en España se asocia, y no sin razón, con el separatismo catalán, por ejemplo, o con el fundamentalismo vasco de la ETA. Y los que defendemos una entidad hispánica, digamos, como hispanidad como madre patria, justamente los nacionalistas de acá de Argentina estaríamos en contra del separacionismo. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces la palabra puede llegar a confundir si no la sabemos contextualizar. Entonces yo digo, entiendo por qué ya de por sí la palabra puede generar ruido, animadversión o miedo, ¿no? Algún tipo de temor. O sea, lo entiendo. Entonces por eso siempre hay que reeducar en el concepto, ¿no? Que estamos tratando. Esto alrededor del mundo, si el nacionalismo significa distintas cosas alrededor del mundo. Y en nuestro país también, cuando uno se retrata al pasado, el nacionalismo a veces es asociado con alguna tendencia que pueda llegar a tener atisbos o resabios o acervo en alguna forma de totalitarismo. Entonces, sobre todo ciertos sectores de la derecha, para poder jugar políticamente, para poder sentirse incluidos dentro de los términos de lo que la democracia permite en el juego democrático, evitan ese tipo de denominaciones. Yo lo que digo es que en realidad más que tratar de hacerlo entender así verbalmente, lo que tenemos que hacer es hacerlo entender actitudinalmente. Por eso digo esto de la estrategia del diálogo, es decir, che, estos nacionalistas desconciertan. ¿Por qué? Y porque hablan con todo el mundo, se relacionan con gente de la izquierda, de la extrema derecha, y sin renunciar a sus convicciones, son personas dialoguistas. Entonces uno empieza a hacer del nacionalismo algo simpático, es decir, son personas comunes y corrientes que abrazan y ponen a la nación y al Estado soberano ante todo, pero no son ni fanáticos, no son personas que forman parte de algún tipo de secta, ¿no? Eso es importante, pero ya te digo, eso es una educación, una pedagogía actitudinal. Es decir, el nacionalista no es una persona aburrida que tiene, digamos, en su casa solamente tiene cuadros de próceres colgados, ¿viste? En realidad somos personas jóvenes, comunes y corrientes, que nos ponemos gafas oscuras, que nos subimos arriba de la moto y nos gusta subirnos a una tabla de surf. No, hay, no somos personas que estamos estratosféricas. Somos personas comunes y corrientes que convivimos, no sin reparos, no sin objeciones con el mundo moderno
y este Occidente que obviamente se está matando a sí mismo, este Occidente en agonía. Pero está muy buena tu pregunta porque sí, la hora de los nacionalismos llegó hace tiempo y el mundo lo está demostrando, el mundo lo está demostrando, porque la mentira, la falsa mentira, la falsa disyuntiva izquierda y derecha, en el mundo se está cayendo. Por supuesto que se reviste y se acomoda para evitar mencionar el verdadero antagonismo, que es patria versus globalización, y en este reacomodamiento hay sectores que migran también por una cuestión de supervivencia política. Entonces vas a tener también a los oportunistas y a los que articulaban un discurso absolutamente liberal, ahora ayornados y acomodaticiamente hablando de Dios, patria, familia. Son supervivientes políticos, por eso también hay que tener cuidado, mucho cuidado. Así como con los purismos, también hay que tener cuidado con los nacionalismos de importación. Hay que tener cuidado, porque si son importados no son nacionales. Es muy importante eso. Me parece, sí, como vos bien decís, Alejandro, que moneda soberana, reconstruir el Estado soberano, las fuerzas de seguridad, ¿no? Hoy, hace unos días, hace poco tiempo, Dualde habló de golpe de Estado y de guerra civil. Y muchos miembros del arco político salieron a decir, no, no, eso es imposible. ¿Por qué? Porque hace 40 años que estamos destruyendo las Fuerzas Armadas. Y lo decían así sin tipo de ambajes, sin ningún tipo de ambajes. Así sueltos de cuerpo. No, no, con lo del golpe de Estado estamos tranquilos, no va a pasar lo del 24 de marzo del 76. ¿Por qué? Y porque no hay Fuerzas Armadas, porque hoy el ejército hace ayuda social en los barrios y vaya a repartir copones de leche. No están custodiando las fronteras, que las tenemos entregadas al enemigo extranjero. Claro, como Y si la fuera una sociedad, virtud dejarnos inermes. exactamente, Sí. porque no vamos a tener golpe de Estado. Fíjate a lo que lleva la sacralización de la democracia. Es más importante evitar un postrímero golpe de Estado a que nos invada cualquiera de afuera. Pero ¿me entendés? Sin comerla ni beberla. Y bueno, y ni hablar, tenemos la izquierda y el progresismo que están en la misma línea. Tenemos la foto de un Zoom entre la ministra de Género del Ministerio de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, intercambiando y compartiendo agenda con el embajador británico Mark Kent. Entonces, No, vergüenza. nuestro enemigo inglés nos está marcando la agenda a través del progresismo y de la socialdemocracia. Entonces, la hora de los nacionalismos ya va a venir. Lo que nosotros tenemos que tratar es de combatir los fantasmas con los que siguen hostigando al nacionalismo, con el que siguen tratando de azuzar esos fantasmas que siguen agitando, tremoleando los enemigos del nacionalismo y de la patria, para que no nos asocien con cuestiones ni pretéritas del pasado, ni con, ya te digo, con cuestiones foráneas, como puede ser el separatismo de la región de Cataluña en España. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, al contrario. Nosotros queremos una nación unida y una patria grande. Por eso también en esta cuestión del diálogo estoy hablando con gente de Ecuador, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Perú. Hace poco también estoy tratando de generar un eje iberoamericano, ni hablar de México, ¿no? Donde tienen allá la colimba cristera. Entonces, me parece que estamos en un momento donde se están preparando, estamos en una instancia preparatoria para la hora de los del nuevo nacionalismo. Y bueno, tenemos que estar preparados, sobre todo porque obviamente vamos a ser atacados, furibundamente atacados por aquellos que saben que se les termina el verso de la izquierda y la derecha, ¿no? Totalmente de acuerdo, Lucas. Vos mencionaste varias ocasiones en las distintas anteriores preguntas la cuestión de la crisis occidental. Cuando hablamos de valores hablamos también de Occidente, es un tema que a nosotros tres, digamos, nos interesa sobremanera, por supuesto. Vemos también una crisis terminal en un nivel quizás filosófico del paradigma racional individualista, liberal, cartesiano, si le querés poner un término más resumido. En esto nos interesa tu opinión, nuestra realidad más cercana que es Argentina, nuestra nación, ¿no? Estamos ante un abroquelado, podríamos decir, un abroquelado gobierno constituido por socialdemócratas y otros oportunistas también de diverso color político.
Y también hay un descontento social y un hartazgo de la clase política que cada vez se ve más en las calles, en los banderazos, la gente cada vez se suma a la calle, cada vez hay más personas en las manifestaciones. ¿Qué futuro le ves que le espera, digamos, a este revoltijo político que nos gobierna actualmente? Bueno, gran pregunta también. Sí, yo creo que el ego cogitans cartesiano como tal, como noción de poner al sujeto y al individuo en el centro, se está desgranando. Es decir, hoy hay muchas rimbombancias sobre la amenaza china o la islamización de Europa, pero eso no sería un problema si no tuviéramos una Europa apóstata, si no tuviéramos un occidente envejecido, un occidente antinatalista, un occidente fagocitado por el consumo, un envejecimiento poblacional. No sería un problema el plan Kalergi si lo que no tuviéramos antes es un occidente contra occidente. En el fondo, Occidente se está matando a sí mismo, ¿no? Tenemos un occidente que recibe con brazos abiertos la tradición ajena, eh, pero reniega de todo lo que venga de sus propias raíces, ¿no? Yo Entonces eso es lo escuché, que... yo escuché a un muchacho en YouTube pedir perdón a los que en su país no celebran Navidad porque dice, perdón, ya sé que estamos un mes completo con estas preparativos. Yo digo, ¿por qué pide perdón? Claro, viste, los medios de comunicación están todos los días indicándote las fechas del Ramadán, del Yom Kippur, del Rosh Hashanah, y Navidad se ha convertido en una fiesta de consumo, de compra de regalos navideños, y se ha perdido el fundamento religioso y trascendente. Y esto debería ser fundamental como civilización occidental, independientemente de que vos creas o no creas en la religión mayoritaria de la Argentina, en la religión oficial, porque según el artículo segundo de nuestra Constitución hay una religión oficial, aunque no tengamos un Estado confesional. Es decir, tenemos libertad de culto, pero hay una religión oficial. Entonces eso hay que aclararlo. Ahora bien, el problema es Occidente contra Occidente. Ahora, vos me hablaste del revoltijo político y la gente está muy desorientada. La gente sabe lo que no quiere. La gente sabe lo que no quiere más. La calecita ya la tiene bastante identificada. Pero está un poco desorientada hacia dónde tiene que ir o a través de cuáles pueden ser los actores con los que se quiere alinear. Yo veo una juventud, por ejemplo, que ha hecho bien en despegarse de la discursividad trotskista, pero está gritando viva la libertad carajo, ¿no? De manera casi... Sí, o sea, su naturaleza insurrecta, juvenil, la está canalizando mal. Nosotros tenemos que recuperar a esos jóvenes, ¿no? Porque te ponen a un tipo con los pelos revueltos, como una nueva ex arquero, ¿viste? Qué sé yo, simpático, y detrás de este tenés a Eurnequian, un interés monopólico, y lo tenés a Domingo Felipe Cavallo, un miembro de la Trilateral Commission, miembro fundador. Entonces, nosotros tenemos, insisto, un gran, y es muy importante que vos, Alejandro, que vos, Lucas, hagan una tarea como la vienen haciendo, de instrucción, pero ejemplificadora, no tanto verbalizante, ejemplificadora, de conducir a esos jóvenes, porque ya saben lo que no quieren, pero están queriendo comprar, y no están en, digamos, comprar en sentido figurativo. Un lugar. Exactamente. Y están buscando nuevos líderes, nuevos referentes, nuevos héroes, nuevos héroes. Y ustedes han hecho algo que me parece maravilloso, que ha sido reivindicar aquello sobre lo que no hay discusión, por ejemplo, que es la gesta de Malvinas. ¿Quién? Solamente el gato silvestre puede poner hoy en día en duda la heroicidad de la gesta de Malvinas. O sea, así le fue, ¿no? Así lo han salido a reventar. Afortunadamente. Porque el cipallismo cuando se tiene que mostrar, se tiene que mostrar, no hay ningún problema. Pero te quiero decir que ustedes han encontrado, por ejemplo, un significante digno de ser nutrido bueno, con el perro cisnero, con la identidad, digo, con la identidad aquello que no está en discusión.
aquellos que defendieron la patria en un momento, y hoy, de hecho, nuestra situación en el mundo y nuestra situación, o muchos de los pesares que estamos sufriendo, como dice Julio González, son el Versalles argentino. O sea, nosotros estamos sometidos a una deuda impagable por haberle declarado la guerra a la pérfida Albión, a la corona británica, a la reina de los mares, a la potencia talasocrática por antonomasia, en las postrimerías del siglo XX, en la década de 1980. A nadie se le ocurriría aquella potencia que ganó todas las guerras, aquella potencia que salió victoriosa incluso de la Segunda Guerra Mundial, con aliados diestros y siniestros, pero que salió victoriosa. Nosotros como argentinos nos plantamos cuando nadie pensaba que lo podíamos hacer. Entonces, la remalvinización es algo que calan los jóvenes de una manera y que por lo menos despierta curiosidad y quieren comprender y que quieren conocer. Y eso es muy importante. Y ese es, por ejemplo, uno de los puntos, yo digo, los puntos de acuso que tiene un Gómez Centurión, porque estuvo ahí y porque la peleó y porque nadie se la puede venir a contar desde afuera. Tiene puntos de acuse. Ahora, eso no es suficiente. Eso no alcanza. Ahora también en el quehacer político hay otras cosas que se requieren para poder ser un verdadero líder político, ¿no? Entonces yo digo, me parece que lo que tenemos que apuntar es a aquellas juventudes que ya saben lo que no quieren, pero que todavía están un poco perdidos y están por ahí siendo incluso fagocitados, incluso empujados a abrazar ideas con un gran margen de error. Me refiero a las nuevas juventudes libertarias, ¿no? Que al grito y al eslogan de viva la libertad carajo, eliminación de los impuestos y del Estado, están también, por otro lado, socavando lo poco que nos queda de nuestra patria, ¿no? En ese sentido, para finalizar, más allá de lo que estamos viendo del gobierno, el hartazgo ya generalizado, simplemente lo que ves es tratar de buscar la oportunidad para arrimarnos a esa juventud que por supuesto que sabe lo que no quiere, pero que también tratamos de evitar, como muchas veces señalamos, aquellos oportunistas que van a tratar desde el reciclaje o por lo menos desde la falsa alternativa captar ese hartazgo generalizado, ese no quiero algo, tratar de que no sea captado por personas que han tenido ya un prontuario político, que han estado con intereses espurios, como vos mencionaste, y si no, en cambio, hacer la labor nuestra desde los distintos agrupaciones referentes de lograr eso. ¿Te parece que va por ahí? Sí, sí, que la renovación sea genuina, o sea, que sea verdadera, que como vos dijiste, no sea un reciclaje, que no sea fosilaje reciclado, revestido, trasvestido de nuevas voces juveniles, alocadas, rimbombantes, pero que en el fondo tienen receta que si te vas a la época de la UCD, están todas. O sea, tipo que te repiten. A ver, te están repitiendo a Alfredo Martínez de Oz. Entonces, ¿viste? Esta cuestión a ver, ¿quién puede estar en contra de que los políticos se enriquecen? Eso está bárbaro. Pero eso, mi hija que tiene 12 años hace análisis político más profundo que eso. Decir, no, porque el problema son los políticos. No, querido, el problema no son los políticos. El problema son las agendas que te ponen las corporaciones, la cleptocorporatocracia, como dice Gustavo Salle en Uruguay. La cleptocorporatocracia arma una agenda y los políticos se suman a esa agenda o terminan en el ostracismo político, son cadáveres políticos. Lo que hay que combatir son las dos cosas: el cipayo, que se ayorna a esa agenda, y a la agenda misma. Entonces digo, ojo con esto, porque uno aparece, ya te digo, con toda esta onda amarilla, qué sé yo, y en realidad es reciclaje, es un reencauchutaje, ¿viste?, de fósiles, con un discurso que aparte ya lo recontra tenemos junado, y que ya se aplicaron, y que fueron siempre en contra del pueblo argentino. Sí, Así que sería bueno. quizás volver a lo que bien has dicho que se ha aplicado, o sea, querer probar con la misma teoría ideológica liberal en este aspecto, que ha sido la causante, ¿sí?, que ha generado los efectos del progresismo y demás. Quizás por eso cierro con un
pidamos por pero una libertad personal y nacional, porque esta libertad va a ser importada, ¿sí? Para probar las mismas recetas que, reitero, han generado el progresismo y la socialdemocracia. Es decir, quizás esa es la gran crítica a veces que hacemos a un conservadurismo. O sea, hay que avanzar, porque decíamos, si la solución va a ser volver a las ideologías que han permitido que lleguemos a esto, y vamos a estar en una calicita constante. Va a volver Macri, va a volver Menem, va a volver lo mismo. Por estas personas que mismo has mencionado que escarbas un poquito y reivindican a Menem, te reivindican a Cavallo, te reivindican a otras personas que decís, ¿de verdad querés traer a esos? O sea, volvemos a lo mismo. Sí, sí, yo no estoy en contra de la libertad, como decía José Antonio, menos palabrería liberal y más libertad profunda del hombre. Es decir, no, no, al contrario, lo que yo digo es en función de la libertad, porque en realidad nosotros hoy estamos encadenados y estamos maniatados porque el Estado sirve, su recaudación tributaria, ¿no? Y su emisión de moneda está destinada al pago de deuda de que son tenedores privados. A mí no me está esclavizando el déficit primario, me está esclavizando BlackRock. Entonces, nosotros tenemos que tener en realidad un ojo muy fino y saber dónde ponemos, tenemos que ser francotiradores digamos, de lustre, porque tenemos que saber dónde disparamos nuestras saetas, tenemos que saber dónde disparamos nuestras flechas, porque acá, viste, en este torbellino de ideas, en este mare magnum de actores que pasan por la pasarela política y que se muestran, en este juego político, la democracia como técnica política, diría Schumpeter, todos muestran sus grandes dotes de retóricos, de grandilocuencia, pero en el fondo lo que se está jugando es el interés de la nación, y eso es lo que está en juego y es lo que hay que defender. Entonces, por supuesto, uno no está en contra de la libertad. Uno no es que busca decir, poner un interés, la libertad es lo que se prima, pero no es una libertad que justifica en sentido randiano un egoísmo como virtud. Nosotros creemos que la libertad se funda en una comunidad organizada y articulada en función de un bien común, donde ni es un colectivismo insectificante, como podría ser la visión comunista, ni un individualismo recalcitrante que aplasta al otro en función de cumplir y satisfacer mi interés personal individual. Es un término medio, pero además superador. Es decir, el fin de la política es el bien común. Es mentira que es el poder, como lamentablemente Maquiavelo en su momento fundó en el siglo XV. El bien común, es tratar de preservar el bien común, es recuperar aquello que los griegos llamaban eudaimonía, la vida La felicidad. feliz, que era una vida buena. Es decir, la vida feliz y la vida buena en una integración como la de la polis, donde el individuo se funda y se hace en el todo, y donde el todo, la polis, es reflejo de ese orden individual, particular y familiar. Es una armonía entre el todo y la parte. Y es lo que tenemos que recuperar. No es fácil, por supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Y en eso estamos, sobre todo como argentinos, como mencionamos tantas veces, como argentinos, como sudamericanos también y como occidentales. Así que te agradecemos mucho esta entrevista, ha sido muy rica realmente. Eh, por supuesto vamos a dejar, como dije en la descripción, los enlaces para que puedan consultarte por tus libros, los que estén interesados. Así que te agradecemos por estar acá, Lucas. Bueno, gracias por la invitación. Espero también tenerlos a ustedes pronto. Tengo todavía algunos compromisos, hay una agenda bastante abultada, pero bueno, yo estoy también haciendo lo propio, así que espero tenerlos en mi canal algún día charlando de estos temas ambos, ¿sí? Por supuesto, cómo no. Así que muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Chau. Chao, nos vemos.